procrímenes, ¿no? Que la gente a veces son confusas porque ustedes como expertos se saben el número de las leyes y ya saben a lo que refieren, ¿no? Pero, por ejemplo, si comenzamos con esta ley 31990, dice que limita la colaboración eficaz, es decir, que dificulta la colaboración eficaz. ¿Va por ese lado? No, a ver, primero les voy a decir el marco, ¿ya? Ya. Esta es una pelea por el poder. Hay un sector ideologizado, que es conocido como la izquierda caviar, que ha iniciado una carga para deslegitimar al Congreso de la República y a todos los que se le oponen, vinculándolos, como siempre, o sea, acá estamos nosotros los virtuosos, allá están los delincuentes. Lo hicieron con Keiko Fujimori, con Alan García, con Luis Castañeda Alonso. Esto es una técnica muy vieja de ellos. Entonces, ley 31990, sencillo. ¿Para qué se crea la colaboración eficaz? Para desactivar a organizaciones criminales. Esta desactivación tiene que ser en cámara lenta o en cámara rápida. Si además yo le voy a dar un premio al delincuente, lo voy a exonerar de la pena o se la voy a reducir significativamente y le voy a reducir la reparación civil, con tal que me entregue información que frene y desaparezca una organización criminal. ¿Eso debería ser rápido o debería ser lento? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que debería ser rápido, rapidísimo, al instante. Yo también creo que debería ser el instante. Ya. Esto tomaba 5, 6 y 7 años porque no tenía plazo. ¿Ya? Miren lo que ha pasado con Budián, el caso de este señor José Miguel Castro. Comenzó el año 2018, su colaboración eficaz. ¿Cuándo murió? Este año. Oh, wow. ¿Tenía sentencia de colaboración eficaz? ¿Tenía acuerdo de colaboración eficaz? No. ¿Por qué no lo tenía? Claro, esa es la pregunta. ¿Se dan cuenta? Pues, sí. Entonces el legislador dice esto no puede ser. Entonces, tomando los modelos anteriores, y aquí voy a dar un ejemplo que trate de desmentirme el doctor Ugaz. Él fue procurador anticorrupción en el año 2000. Se hizo una ley de colaboración eficaz. El ministro de Justicia era Fernando Olivera. Ugaz era procurador, o sea, dependía de él. Y sacaron el reglamento de la ley de colaboración eficaz. ¿Cuánto tiempo tenía el fiscal o el procurador para lograr el acuerdo de colaboración eficaz? O sea, corroborar todo lo que dice el colaborador. 4 meses. ¿Y qué pasó? ¿Y funcionó o no funcionó? Claro. Ya. ¿Por qué hoy día 8 meses más 4 en casos ordinarios, o sea, 12 meses, u 8 más 8 en casos complejos, o sea, en 16 meses, no puedo llegar a un acuerdo de colaboración eficaz? Pero ¿y en qué momento cambió eso, doctor? Con el código, con las normas que dio Marisol Perestelli en el año 2016. Bueno. Sí. ¿Y por qué hizo esto Marisol Perestelli? O sea, ¿usted cuál cree o qué sospecha? ¿Cuál sería el fin? Porque al final, debido a esto, vemos a estas mujeres, a estas artistas, como en la marcha tipo Tatiana Stengo, diciendo, no, hemos venido a marchar contra el Congreso porque está favoreciendo al crimen organizado. Al final... Ellos recitan un libreto, ¿no? Porque yo tengo claro para mí que la señorita Stengo no tiene la menor idea de qué cosa dicen estas leyes. Entonces, y si dice lo contrario, se sienta acá conmigo y lo discutimos. Por supuesto. ¿No? El punto es este. Para mí, todo esto fue un programa que comienza a ejecutar. Se hacen las normas en el 2016. El 2017 se crea el caso Cuellos Blancos, que no estoy diciendo que no haya habido delitos. Lo que estoy diciendo es que era la picaresca corrupta de una pequeña corte superior, la del Callao, y se la presenta ante el Perú como la toma del sistema de justicia por parte de los corruptos. Porque esa frase es así de sencilla. ¿Quiénes son los corruptos? Ellos. ¿Quiénes no son los corruptos? Nosotros. Entonces, listo. Paso siguiente, después que se afiata esto, es ir por Keiko Fujimori, por Alan García, por Luis Castañeda, por todo aquel que fuera un obstáculo para la toma del poder. ¿Y en qué concluimos? En el 2019, el señor Vizcarra, con una Keiko presa, disuelve el Congreso de la República. Y con Alan muerto. Luego vacan a Vizcarra y en una semana se deshacen de Merino y nos ponen a Sagasti, que es quien le abre la puerta de Palacio de Gobierno al señor Bruno Pacheco, bajando las exigencias para ser secretario general de Palacio junto con el señor Castillo. Así de honorable la cosa. Wow. Entonces, eso es un programa. Y ese programa tiene unas leyes que sirven para eso. Una de esas es esta. Le voy a dar un ejemplo. Miren, el señor Barata, en el caso Cócteles, dijo: yo entregué los primeros $500.000 en junio del 2010. Ya nosotros hicimos una objeción. En junio del 2010 ni siquiera había campaña electoral.
Ajá. Lo llevaron, hizo una declaración ampliatoria y dijo, no, me equivoqué. Porque dijo, entregué en diciembre, en junio del 2010 entregué 500.000 y los otros 500.000 los entregué en diciembre del 2010. No había campaña. Ah, ya. Nueva declaración. No, me corrijo. La primera parte la entregué en diciembre y la segunda parte la entregué en abril del 2011. Ya. No, pero es que, ¿y dónde lo hizo? La primera la entregué en una casa en San Isidro, que era entrando a la izquierda, ahí estaba el salón. Resultó que era la casa de don Efraín Goldenberg. Y en la casa de don Efraín Goldenberg no se entra acá a la izquierda, se entra acá a la derecha. Nueva declaración, corrijo. No, la casa, ¿se dan cuenta? Sí, claro. Entonces, sí. así no hay forma de ganar el caso. No, claro que no. Esa es Y la yo puedo jugada, hacer ¿no? que el colaborador eficaz diga lo que yo quiero. Entonces, ¿qué se hizo? 1, plazo. 2, me vas a grabar toda la relación con el colaborador eficaz para que quede claro que no lo estás haciendo declarar lo que tú quieres. Ajá. Y 3, vas a hacerlo con presencia de abogado, porque la ley de la señora Perestello, brillante defensora de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, decía que el fiscal podía aproximarse a una persona presa a decirle, te ofrezco que seas colaborador eficaz sin presencia de su abogado. Ah. Una persona que se acoge a la colaboración eficaz renuncia por lo menos a 16 derechos. ¿A ustedes les parece razonable que una persona renuncie a 16 derechos sin la asistencia de un abogado? No, pues, No, pues. no es justo. Ya, todo esto se ha corregido. Y esto es procrimen según esta gente. Ah. Pero qué impresionante, Qué ¿no? bárbaro. Qué bárbaro. Esta narrativa, porque para las personas, me incluyo, que pese a que somos periodistas y podemos leer Sí, y ahondar claro. en el tema, no somos juristas, no dominamos este tema. Uno dice, oye, así nomás leyendo, por ejemplo, a ojo de buen cubero, como se dice, ¿no? La ley 32181 dice, elimina la detención preliminar en casos sin flagrancia. Yo diría, oye, al final están favoreciendo al delincuente, pero no es tanto así. Pero permítanme explicarles. En ese tema, por ejemplo, la detención preliminar es una monstruosidad que se insertó en el Código Procesal Penal. ¿Cómo se daba? Fíjense, la redacción del texto era temible. Con los primeros recaudos, es decir, me llega a mí la denuncia, y un cierto peligro de fuga, el fiscal le puede pedir al juez la detención preliminar de una persona, hasta por 15 días. Ok. Ya. ¿A ustedes les parece bien que con los primeros recaudos, es decir, con un papel y con un cierto peligro de fuga que está en la cabeza del fiscal y del juez, ustedes puedan irse a una celda durante 15 días? No. Sin flagrancia. Sí. O sea, estos son casos sin flagrancia. Sí, sí. En la flagrancia nunca se puede tocar porque eso viene desde la Constitución. La gente puede ser detenida en flagrancia. Ya. ¿Qué es lo que se dijo? Esto es un poco más complicado de explicar. Nosotros estamos sometidos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de Derechos Humanos es el órgano que supervisa este tratado. Ese órgano ha dado una observación general 35 en la que hace una diferenciación. Detención es la captura de una persona, su aprehensión, como se dice técnicamente hablando. Ajá. Y la prisión es el plazo que corre entre su aprehensión o captura y su liberación. Ok. Pregunta, entonces, ¿esto que llaman detención preliminar es una detención o es una prisión? No, es una prisión. Prisión. Ya, es una prisión. Para una prisión se necesitan ciertos elementos aprobados en los tratados que hemos firmado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que piden todo lo que está en el código para la prisión preventiva. Entonces hemos creado un poder de privar a la gente sin que haya urgencia de su libertad porque al fiscal le parece que tiene que investigar. Y O eso, sea, detengo para investigar, no investigo para detener. claro, y eso aplica para Todo, todos, todo, para todos. todo. Entonces, claro, la gente dice, ay, pero si es delincuente. ¿Y cómo lo diferencian? La pregunta para la persona es, esta es la mesa, este es el delito, esto es todo lo que hace la gente. Ujú. Por esto vamos a poner en peligro a todos. Sí, pues. Claro, pero doctor, hay una ley que sí me preocupa y por favor le pido que me la esclarezca. Por ejemplo, la 31989 que impide la incautación de material usado en la minería ilegal. No, es que ahí hay una confusión entre minería ilegal y minería informal. El minero informal no comete un delito, comete una falta administrativa. Se va a un proceso de formalización, no tengo por qué incautar. Pero la incautación de bienes del delito no está prohibida en ningún lado. Ese es un invento. ¿Eso suena bien o no? ¿Asusta o no asusta? Pero si yo me Sí, pongo claro. como abogado del diablo, digo, gracias al reinfo, a que se sigue extendiendo por las investigaciones que he hecho, al final muchos mineros ilegales terminan diciendo que son mineros informales. Porque hay un problema. El proceso para que termine cierra en un contrato de explotación.
y las concesionarias no firman los contratos de explotación. Entonces, ¿cómo cerramos el procedimiento de formalización? Con un concesionario que además, ojo, yo les pido que presten atención a eso, hablan de derechos de propiedad. El concesionario no es propietario. Los propietarios del mineral somos todos nosotros. El Estado peruano somos todos nosotros. Yo le doy un derecho de explotación. Pero además tengo una política de formalización. ¿Con qué derecho ese señor al que yo le he dado un beneficio se opone a una política de formalización? Exacto. O sea, hay que equilibrar las cosas. Tiene que ir de acuerdo a la ley. Si quiere entrar a la jugada, tiene que respetar las normas, pero ¿no? los dos, o sea, el grande y el chiquito. Las leyes no pueden ser distintas. Claro. Necesitamos formalizar. ¿Por qué es importante formalizar? Para separar al ilegal. Y a ese sí poder capturarlo. Pero si yo convierto esto en un problema de 500.000 de personas, ¿cómo lo resuelvo? Tengo que separarlos. O sea, no me van a decir que 500.000 de personas son delincuentes. Originalmente ha sido planteado así. Y no es verdad. No es verdad. Entonces, ¿qué ha hecho la ley? Separar. El tribunal además ha dicho que ya tiene que terminar la exención de responsabilidad. Terminará en breve cuando haya una ley que permita que todo el mundo se formalice. Pero el mejor aliado de la minería informal, de la minería ilegal, es permanecer en un proceso que no termina de formalización. Claro, pero ante tanta burocracia también muchos quieren o prefieren extender y extender y extender antes de formalizarse. No, lo que hay en realidad es que los chiquitos quieren una ley que los favorezca y los grandes quieren una ley que los favorezca. No, el Congreso tiene que hacer una ley que no favorezca a ninguno de los dos, que favorezca la actividad minera en el Perú. Que sea equilibrado, como Así bien es. dice usted. Ok, ahora, doctor, yo quiero poner un poquito de pausa en este tema de las leyes procrímenes y me gustaría escuchar su punto de vista con el tema del estado de emergencia en el que estamos. ¿Por qué? Porque no me he enterado, sino es que cada vez más me voy dando cuenta de que la presencia de los militares en las calles solo es eso, acto de presencia, porque ellos no tienen ni una orden de nada, simplemente de que si ven algún delincuente o algo por el estilo, es ir donde el policía más cercano y decirle, mira lo que está sucediendo, porque ellos después no tienen una orden de nada más que hacer acto de presencia y que se perciba esta sensación de que estamos seguros teniendo a los militares en la calle. Mi pregunta va por el lado de, seguimos todavía con las extorsiones, se sigue matando a choferes de buses, de combis, etcétera, se sigue muchas cosas. El tema de la violencia ha ido escalando de una manera increíble. Esto no va a cambiar, digo, de tener mano dura para contra la delincuencia hasta que no nos salgamos del Comité Interamericano de Derechos Humanos, hasta que no salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o debemos permanecer ahí, o hay algo que se pueda cambiar. Hay un tic fujimorista. Es un tic que ya casi parece un síndrome de Tourette. Vamos a salirnos de la Corte, vamos a salir de la Corte. Ya. Les hago una pregunta, ¿no? Ustedes tienen más o menos edad aproximada como para haber conocido esto. El Perú tuvo un fenómeno como el terrorismo entre 1980 y 1992, que fue el periodo más grave. El 12 de septiembre de 1992 fue capturada la cúpula de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y finalmente todo el comité central de Sendero Luminoso. ¿Cuántas personas murieron en esa captura? No, en esa captura. En la captura nadie. El 12 de septiembre. Ninguno. ¿Cuántos disparos hubo? Ninguno. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántas No, lunas se rompieron? ¿Cuántas puertas se rompieron? Ninguno. ¿Qué derecho humano se violó? Ninguno. O sea, la prueba de que no hay ninguna relación entre la violación de derechos humanos y la lucha contra el crimen está en que vencimos al más peligroso enemigo que hemos tenido. Y voy a explicar esto. Abimael Guzmán y Sendero Luminoso no pensaban en hacer un nuevo Perú. No iba a haber un nuevo Perú. Iba a haber un nuevo país, un nuevo Estado que se iba a llamar la República Popular de Nueva Democracia, como pasó en Camboya, que pasó a ser la Kampuchea Democrática. O sea, el Perú iba a desaparecer. Ya, ese peligroso enemigo fue vencido sin necesidad de romper una luna. Todo fue un trabajo de inteligencia. ¿Cuál es la forma de vencer al crimen? Sobre todo al crimen que se organiza. Inteligencia operativa, investigación criminal y combate urbano. Todo esto, y es importante informarle, sobre todo a su audiencia, todo esto había hasta el año 2016. Ok, ahí hubo un quiebre. El 2016, como el negocio de las violaciones de derechos humanos en la lucha contra terrorista ya no rendía a las ONG,
hombres vinculados a las ONGs como Carlos Basombrío y Rubén Vargas, que me desmientan si tienen la posibilidad de hacerlo, y los invito a un debate público. Por supuesto, y esta es la mesa correcta. ¿Ya? Crean el cuento del Escuadrón de la Muerte. Yo he logrado anular la sentencia defendiendo al señor Raúl Parado Rabírez, a que lo convirtieron en jefe de del Escuadrón de la Muerte. Cuando hablamos de Escuadrón de la Muerte, ¿se refieren al Grupo Colina o a otro escuadrón? No, para que la gente sepa. Era un escuadrón que habían formado miembros de la Dijimín, miembros de la Divinco, que era la División de Investigación del Crimen Organizado, contra el Crimen Organizado, y SWAT. Ya. Esta es la tesis que inventan estos hombres. ¿Qué ocurrió? Acabaron los operativos preventivos. ¿Qué hacía? La Dijimín conseguía información, a través de informantes conseguía, va a haber un golpe. ¿Va a haber un golpe dónde? En San Isidro. Ya, le pasaba la investigación, el dato a la Divinco. La División contra el Crimen Organizado comenzaba a pesquisar y decía, el golpe va a ser en Botegazo. Ya. Perfecto. Entonces, ellos convocaban a SWAT, que estaban apostados en Botega, y al momento que trataban de entrar los delincuentes, SWAT actuaba, son unos capos, los de SWAT llegan a meter 2 tiros en 1.6 segundos. Wow. Son extraordinarios, nuestros SWAT son extraordinarios. Y morían los delincuentes. Hubo un famoso congresista de ese tiempo, Ya. Lino Costa Santolaya, Ay, Claro. que dijo, Sí, se van a acordar, pues. esa frase es hermosa. ¿Por qué mueren los delincuentes y no mueren los policías? Porque nuestros policías tenían un entrenamiento de 15.000 tiros cada uno, con apoyo de la Embajada Americana. ¿Qué ocurrió con eso? Estados Unidos le retiró a la SWAT el apoyo de entrenamiento, equipamiento, armas, etcétera. Los mejoraban en estrategias. Como nuestra policía no solo estaba abastecida de balas, ellos les traían las balas, porque un SWAT, para que haga esto que yo les digo de 1.6 segundos, 2 tiros en 1.6 segundos, tiene que gastarse 15.000 balas. Wow. ¿Y esta falta de apoyo se dio debido a todas estas cosas que empezó a hacer Basombrío y su gente? Y además, no se olviden que Migraciones está en manos del Ministerio del Interior. Y ellos son los que le dicen, no se preocupe, Pedro Pablo, que entre indiscriminadamente en la migración venezolana. Entonces, sumen ustedes la desaparición de los operativos preventivos con el cuento del Escuadrón de la Muerte, que además, mira, la historia es bien bonita. Prado Rabines es un comandante, que era jefe de la organización criminal, que tenía como miembros a 2 generales, 4 coroneles. O sea, un comandante mandaba generales y coroneles. Es que eso no importa con tal que salga en el periódico. Desarmaron al país. Desarmaron la lucha contra el crimen organizado. Porque además, ¿qué querían? Si yo mataba a las Divinco, las divisiones contra el crimen organizado, fortalecía a la DIVIAC, que después sirvió como la policía política del señor Martín Vizcarra. Claro. Entonces, fue un programa, vuelvo a decirles, ustedes nunca miren error o inocencia en esto, son programas de toma del poder. Ya hay un trasfondo siempre. Y el 2016 entonces se podría decir de que el excongresista Gino Costa, con todo lo que él dijo... Con Basombrío y Vargas. Inician la caída, y yo les pido que miren, o sea, no me hagan caso a mí, pídanle al INEI y hagan ustedes el gráfico del crecimiento del crimen violento en el Perú desde el 2016 hasta hoy día. Doctor, y van a ver la línea así. Doctor, para culminar, si me permite, ¿quién impulsa estos programas? Porque yo digo, si yo estoy en la acera del frente escuchándolo, digo, wow, esto parece un concierto orquestado, parece una partida de ajedrez por cómo se han dado las cosas, pero a un nivel que ha cambiado todo el país. Pero les doy un ejemplo. ¿Vieron la marcha del 15? Por supuesto. ¿Cuál era la plataforma de la marcha del 15? Está súper organizada. No, pero ¿cuál era la plataforma? ¿Qué es lo que pedían? Ellos estaban pidiendo de que, bueno, en un inicio era de que saquen a la señora Dina Boluarte. No, ya estaba fuera. Que saquen todos. Claro, todos. y de ahí que... No, es más bonito. Fíjate, no han prestado atención. Nueva Constitución. No. Lo del Congreso. Que se vaya a Gerí y que asuma Ruth Luque, o Susel Paredes, o que se haga la Flor misma Pablo, figura que sucedió con Sagasti. Lo mismo que lograron con claro. Entonces, y entonces, pregunto yo, si se quedaban ellos, porque no puedo disolver el Congreso para que una de las 3 sea presidente del país, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que el Congreso se vuelve bueno al momento que ellos toman el poder ejecutivo? No, dense cuenta, es una toma del poder. O sea, el pleito no es un pleito de la ley es buena, la ley es mala. Es
satanizar la ley para presentarse ellos como los ángeles y decir, somos los únicos que podemos asumir el poder. Fíjese, de 130, solo 3 arcángeles podían alcanzar el cielo. Susel Paredes, la jefa de un violador condenado a cadena perpetua, la señora Flor Pablo, procesada por peculado, Sí. por su participación como ministra del Interior, y la señora Ruth Luque, digamos, cuya militancia es clara bueno. y conocida. Ay, recontra conocida, porque cuando allanaron justamente, casi creo que ya cuando empezaban las actividades después de COVID, y que allanaron una vivienda donde había propaganda, encontraron explosivos y un montón de cosas, y la señora estaba abogando por ellos. Sin duda alguna, no tengo duda que esto que acaba de decir el doctor no le debe gustar nada a Lucho Cáceres. Ah, no, Nada. yo no quiero, por si acaso, Nada. es mi cliente, yo lo he defendido. ¿Ah, sí? Ah, Sí, mire, claro, sí. No, eso le se ganamos. llama ser profesional. Pero ¿sabe por qué lo digo? Yo lo quiero mucho a Lucho, Pero he hecho a mí pensar como, lo que como quiera. actor me Sí, parece pues muy sí. bueno, pero ¿sabe por qué lo digo para culminar? Ahora sí, si me permite, porque cuando un reportero le preguntó que se vayan todos, ¿qué quieren? Él dijo que se vayan todos, pero cuando le preguntaron educadamente, y Susel Paredes, no, Susel Paredes, no la toques a ella, no toques a Flor Pablo, a Ruth Luque, y como que la gente dice, oye, aguanta, ¿qué estás buscando, compadre? El poder. Porque tienen que darse cuenta, este es un pleito por el poder, acá no hay un pleito de principio. Es un juego de Este es poderes. un pleito por el poder. Entonces van a decirle, no, le quitan la investigación al Ministerio Público. No, señor, el artículo 166 de la Constitución dice que la policía investiga. El Ministerio Público dirige la investigación. La ley dice exactamente lo mismo que dice la Constitución. A mí me gustaría de que usted repita, doctor, rápidamente antes de terminar la entrevista, justamente esto, ¿no? De por qué ahora todos tienen que esperar a que llegue el abogado para que puedan allanar una casa. O sea, ya no lo pueden hacer así. No, porque no es verdad. Y hubo operativos en ese periodo de fiscales sí serios que llevaron a su defensor público y ejecutaron su allanamiento. Ujú. Y hubo los que estaban siguiendo el programa propagandístico del fiscal de la Nación de aquel entonces, de presentarse así y decía, ¿qué está haciendo ese fiscal? Estoy esperando que llegue el abogado. ¿Y por qué tiene que esperar al abogado? ¿Por qué no trae un defensor público? Ellos tienen el derecho, los fiscales, de Tiene tener la un defensor obligación público. de La llevar un defensor obligación. público. La ¿Por qué? obligación. Porque, a ver, van a entrar a su casa a las 4 de la mañana. ¿Usted tiene un abogado durmiendo en su cama? No. ¿Debajo de su cama? No. No, pues. ¿Quién No. tiene un abogado durmiendo debajo de su Es cama? verdad. Solamente mi esposa que tiene mala suerte. Sí, pues. ¿No? Entonces ya. Pero, ¿qué hacemos? Más claro que el ¿Cómo agua. se va a quedar usted en una diligencia? O sea, entran entre mínimo 10 a 12 personas a su casa. ¿Ustedes de verdad quieren una diligencia en la que ustedes no tengan ningún control? No. Pero es que suelen presentarse los fiscales solos. No. Y si es su obligación llevarlos, ¿por qué no los llevan? Si ya se sabe o está sobreentendido que se dejan guiar mucho por su ideología o porque, bueno, no hay gente. Hay un programa y eso hay que tenerlo claro. Y si se dan cuenta, fíjense, cambió la jefatura del Ministerio Público y de pronto los pleitos han terminado. Mm. No sé si se dan cuenta, pero ya no hay tanto pleito. No, pues, no. Y la policía sigue investigando como investigaba antes. Sí. Porque, repito, el 80%, si no el 90% de las investigaciones se iban a la policía. El fiscal agarraba y decía, ya listo, a la policía. Sí. Con la disposición diciendo, haga esto, todo esto. Y algo más que a usted se le ocurra. Perfecto. No, tiene que quedar claro. Eso que ustedes ven en la pantalla es un pretexto. Es un pretexto para deslegitimar a las personas que tienen al frente y que finalmente una minoría exigua, porque a ver, dicen, no, la marcha ha sido brutal. Ya, vamos a suponer 5.000 personas. ¿Vieron ustedes 5.000 personas en esa marcha? No. No. Ya, supongamos que fueron 5.000, voy a ser así absolutamente generoso. 10.000 son ya. ¿Cuántas personas somos nosotros en el Perú? Más de 37 millones. 37 millones. 37 millones de personas. 37 millones. 37 millones de personas tenemos que someternos al capricho de 10.000 individuos gritando en la calle. No, No. definitivamente no. Entonces las manifestaciones no son una expresión de la voluntad popular, son la expresión de un conjunto de gente que quiere decir lo que le dé la gana y me parece muy bien en una democracia. Claro. Pero lo que no pueden hacer es ejercer violencia. O sea, el resultado ha sido brutal y los medios de comunicación se han callado. Los Sí, medios de no han dicho comunicación, los grandes mucho, medios. no se ha dicho mucho. 80 policías heridos, 24 personas heridas, 24 manifestantes heridos. ¿Cuál es la relación entonces? Ujú. El ataque a la policía es brutal. Y si miran ustedes además que acá había, vamos a suponer, sus 10.000 manifestantes, que no los ha habido, ¿y cuántos? 500, 600 policías, la relación proporcional de lesiones es elevadísima. Porque si yo tengo 24 entre 10.000 y tengo 80 entre 600, la proporción Sí, es enorme. sí.
O sea, la violencia ha sido brutal. Y el derecho, para empezar, hablan del derecho a la protesta. El derecho a la protesta no existe. La protesta es una de las manifestaciones expresivas que hay en el derecho a la reunión. Porque yo en el derecho a la reunión puedo hacer celebraciones, Claro. puedo hacer duelo, puedo hacer protesta, puedo hacer crítica, puedo hacer silencio. O sea, no existe un derecho autónomo a la protesta y mucho menos dentro de ese derecho hay la posibilidad de causar lo que causaron el 15 de octubre. Sí, ¿no? sí, claro. Y si lamentablemente hay un fallecido, entonces ya es como que, entre comillas, pues un plan ya... Y la policía es el demonio y el muerto es el arcángel. Claro, ¿No? claro. No, es que eso tiene que terminar. O sea, la democracia no es un desorden. La democracia es un orden en libertad. Hay límites para todo. Doctor, es que nos podemos quedar conversando aquí, pero Toda la tarde. Toda la tarde. Más bien yo le agradezco mucho y No, espero usted. que no sea la última vez, doctor. Cuando usted quiera. Estamos con Muchísimas usted. gracias. Muy amable y muchas gracias por esclarecer todo esto. Permiso. Clarito como el agua, doctor. Muy amable de su parte. Que esté bien, doctor.